a esta presentación coordinada de manera síncrona de la presente materia de Derecho de Hidrocarburos. Como tal, hoy vamos a continuar un poco hablando de la ley, esta ley orgánica, pero muy especial a lo que es la materia de los hidrocarburos. Anteriormente habíamos quedado hablando un poco de esas empresas mixtas, eh, y llevándolo un poco al terreno de la práctica, viendo cómo se maneja desde el punto de vista jurisprudencial. Hoy vamos a continuar eh, viendo este articulado que es referido a lo que es a la ocupación temporal, lo que es esa ocupación temporal, expropiación y servidumbre. Y es que todas las personas que vengan ejerciendo estas actividades en el área, bien sea desde el punto de vista primaria, de lo que es o bien sea desde el punto de vista de procesamiento y refinación de los hidrocarburos naturales, pues pueden tener el derecho de solicitar la ocupación temporal o expropiación de bienes según sea el caso. Igualmente, constituir lo que fueran unas posibles servidumbres. Esto en el caso de que se vaya a aplicar a alguna actividad favorable para esta materia. Y también en el caso de que se vaya a dar una especie de expropiación, que no puede ocurrir por determinado terreno donde se consiga alguno de los hidrocarburos, pues se puede igualmente solicitar la expropiación de conformidad con la ley especial de expropiaciones. Ahora, en esta ley, para la instauración de servidumbres, ahora, para muchos que no conocen, se pudieran preguntar qué es una servidumbre, ¿sí? ¿Alguna vez, Ronald, me oye, ha tenido alguna oportunidad de ver lo que es una servidumbre? No, señor. Bueno, perfecto. Vamos a ver, Ok, una servidumbre es un derecho real. Eso lo van a ver más amplio en la parte del derecho civil. Pero esa servidumbre es un derecho real que es muy específico. ¿Por qué? Porque es perpetuo o temporal sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien incluir que el propietario ejerza determinada acción sobre sus derechos de propiedad. Entonces, esto lo vemos muy común en el campo de los hidrocarburos, porque muchos de los yacimientos pueden estar colindando en una propiedad privada o dentro de una propiedad privada. Entonces, allí cuando de una u otra manera debe utilizarse esta figura jurídica para lograr los objetivos que lo trazan en la ley para los hidrocarburos, ya que claro. precisamente es un tema de bien de relación. Entonces, es ese servicio que se instala, es una especie, como su propia palabra lo dice, es ese servicio que se va a sacar temporalmente o perpetuamente, dependiendo de que sea el caso, sobre una entidad o sobre una propiedad ajena. Pero es un derecho real que, como les digo, posteriormente ustedes lo van a ver en la parte del derecho civil. Ahora, cuando se necesite constituir una servidumbre sobre terreno que sea propiedad privada, las personas autorizadas pues deben celebrar con los propietarios los contratos necesarios. En dado caso de que no haya acuerdo, pues deben los interesados acudir al tribunal de primera instancia civil con jurisdicción de la localidad para que éste autorice el comienzo de los trabajos. Aquí se establece Ok.
punto en donde el solicitante debe señalar con precisión las áreas y bienes que serán afectados y cualquiera de los trabajos que vayan a ser realizados, llenando una solicitud con los requisitos de la constitución de la servidumbre, tales como el nombre del propietario, en donde se va a establecer la servidumbre, así como cualquiera que tenga algún derecho sobre ese bien. eh, ya que esos bienes pues, van a ser afectados por esas servidumbres, así como las demás áreas que se vayan a sobre esas áreas se vayan a realizar una serie de trabajos y también debe establecerse unas condiciones de tiempo por cuánto se va a hacer este derecho. Y por último, que el concesionario Hacer uso. ese terreno Exacto. eh, pues tenga a bien sobre ese derecho real. Disculpe, ¿me iba a decir algo? No, no, aquí escuchando sobre lo que estáis comparando con lo que la diapositiva. Ajá, a eso lo conseguimos a partir del artículo 40 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sí, allí está, allí conseguimos el procedimiento. Chévere. Ok. Entonces, para hacer la constitución de esa servidumbre, en principio se va a hacer un procedimiento ante la jurisdicción civil, un procedimiento que es breve, en el cual se tratará de hacer lo más expedito. Este puede concluir en una indemnización que va a ser calculada por un perito o experto, quien establecerá un monto o en dado caso que el propietario acepte, pues, en ese caso, si el propietario le plantea la servidumbre y está de acuerdo, pues no hay necesidad de establecer algún otro pleito o litigio jurídico. Y en ese caso, pues se constituye esa servidumbre y este en el caso favorable, ¿sí? Del propietario del inmueble. Pero se da el caso en el que evidentemente puede que el propietario no esté de acuerdo. En estos casos, Exacto. pues entonces se va por un procedimiento civil ordinario. Ahora hay otro caso cuando la servidumbre es constituido sobre un terreno baldío. Ese terreno baldío en la cual las personas que van a ser autorizadas deben celebrar los convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional y así pagar cualquier contraprestación convenida, salvo que el Ejecutivo Nacional, por X o Y motivo, resuelva exonerarlos del pago. En el caso de que hubiesen también un tipo de mejoras propiedades de los particulares sobre un determinado terreno que allí se vaya a constituir una servidumbre, pues esto puede dar cabida a que exista una, una indemnización por ello. Y para esto, pues, el beneficiario de la servidumbre debe pagar esa, esa indemnización. Con esto, con esta disposición de ley, pues el Estado se libera de cualquier pago y de cualquier responsabilidad en estos casos. La ley igualmente me establece unos criterios, ¿sí? En cuanto a los efectos de evitar disputas o conflictos en el caso de que existan yacimientos de hidrocarburos que se extiendan bajo áreas sobre las cuales actúen más de un explotador, ¿sí? Porque también se puede dar el caso en el que puedan coincidir varios concesionarios en un determinado terreno. En estos casos, Ok. se va a celebrar unos convenios de unificación para esa explotación, el cual está sujeto a la aprobación del Ministerio del Petróleo y en dado caso de que no exista un acuerdo, el despacho pues del Ejecutivo debe fijar lo que serán esas normas
que regirán la explotación. Cuando esos yacimientos, perdón, se extiendan en un área atribuida para explotación hacia otras áreas que no hayan sido atribuidas para su explotación, eso también es otro caso que se puede dar, que se da determinada área para explotar, pero por X o Y motivo se va hacia un área más extensa que no fue atribuida por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo, por órgano del Ministerio del Petróleo, debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de la República. En el caso de que se den yacimientos con países limítrofes, igualmente se deben acordar este tipo de convenios. Estos convenios que se llaman convenios de unificación. Y con Claro, eso se dice, para así evitar cualquier disputa y salvaguardar los intereses de la República. ¿Sí? Entonces, esos son casos correcto, correcto. que se pueden presentar Sentar, en la exactamente. materia. Señor, Sí, sí, que se pueden presentar, que se pueden llevar a cabo en algunas circunstancias. ok. Em, a veces, si por lo menos se le presenta alguna duda que quiera ir planteando, lo puede hacer lo pueden hacer vía chat para bueno, no es lo mismo ir pensando alguna pregunta a escribirla, a hacerla directamente o a escribirla. Entonces, bueno, esto como una de posibles escenarios que se puedan dar en en cuanto a la explotación de terrenos, en cuanto a lo que es la servidumbre, a cuanto a lo que es la explotación en terrenos ubicados o que son de propiedad privada. Allí pues vemos esta serie de disposiciones que conseguimos a partir del artículo, como les comenté, 40, 41 y 42 y 43, este tema de lo que son la unificación de los yacimientos. Ahora vamos a ver un poco lo que son el tema de las regalías, ¿sí? Eh, en cuanto a lo que son los volúmenes de hidrocarburos que pueden ser extraídos de cualquier yacimiento, en estos casos, pues el Estado tiene el derecho a una participación mínima del 30%. Ese es el mínimo, el 30% como regalía, según la ley, de conformidad como lo podemos ver. Ahora, en el caso de que una empresa explotante muestra al Ejecutivo Nacional que el yacimiento de petróleo resulta ser extrapesado, como el de la faja del Orinoco, y que no es económicamente explotable con la regalía del 30%, que es esa que como mínimo me establece la ley, pues el Ejecutivo Nacional pudiera rebajar a un límite del Son 20 20. a fin de ajustarse a lo que la ley denomina economicidad de la explotación. Ahora, ¿cómo dice la ley que debe pagarse esa regalía? En ese caso, la regalía, el artículo 45 nos da dos posibilidades. Dice que puede ser en especie, ¿sí? O en dinero. Entonces, así, con cualquiera de estas dos formas, lo puede hacer, exigir el Ejecutivo Nacional, dejando claro que la primera opción es recibirla totalmente en dinero. Ahora, en el caso que expresamente el Ejecutivo Nacional decida recibir, ah, tenemos aquí un pequeño inconveniente, bueno, ya. ¿Sí me oyen? Sí, hubo un pequeño corte, pero sí.
Ok, bueno, en el caso, en estos casos que él Si ya se recibió una especie, de especies, no podrá utilizar esos efectos de lo que fuese el tema del transporte y almacenamiento. transporte y almacenamiento. Correcto, correcto. Entonces, eh, cualquiera de esos servicios que tenga esa empresa explotadora, pues de allí, como una especie también de compensación, pudiera decirse, ¿no? Sí, Cobrando, pero en una especie, pero más que, bueno, es otra especie de pago, una especie de de compensación. pago, sí, exactamente. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, eh, estos deberán prestarlo por determinado tiempo y, por lo menos en el caso del transporte, llevarlo hasta el lugar donde lo merita el Ejecutivo Nacional, eh, que en El- este caso pudiera calcular cuánto es la cuantía de esa regalía. el- Entonces, el explotador exacto, sí. deberá siempre pagar el precio de los volúmenes de hidrocarburos tal como fue acordado al valor del mercado o al valor convenido, o en defecto de esto a un valor fiscal que debe ser fijado por un liquidador. A tal efecto, el Ministerio del Petróleo liquidará una planilla, lo cual deberá ser cancelada al Fisco Nacional dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de ellos. De la misma. Sí, lo vemos en el artículo 47 de la ley. 47, señor. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que vemos en la ley? En primera instancia, vemos lo que se llama lo que es un impuesto superficial. Luego vemos un impuesto de consumo propio, luego un impuesto de consumo general y uno que fue agregado en la reforma del 2006, que es Impuesto de extracción. impuesto de extracción. Este impuesto de extracción no lo conseguíamos antes. Recordemos que en primera instancia teníamos una ley en el 2001. Bueno, luego con la reforma se agregó ese impuesto de extracción. Ahora, este impuesto de extracción equivale a 1/3 del valor de todos los hidrocarburos líquidos que sean extraídos Extraídos. de cualquier yacimiento. Esto debe ser calculado sobre la base misma establecida en este artículo 47. Ahora, este impuesto será calculado mensualmente junto con la regalía respectiva, prevista en el artículo 44 de la ley. Ahora, en el momento de que se vaya a calcular ese impuesto de extracción, el contribuyente tiene el derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía. Inclusive en el caso de que esa regalía adicional que esté pagando haya sido dado como una ventaja especial. Esto por una parte. Ahora, otro de los impuestos incluidos en la ley, en esta nueva reforma, es el impuesto de registro de exportación. Este es lo que es el equivalente al 1 por 1000, es decir, al 0,1% del valor de todos los hidrocarburos exportados y de cualquier puerto desde el territorio nacional. Esto calculado sobre el precio al que se venda al consumidor de dicho hidrocarburo. Y luego vamos a ver 49 al 54, lo que son las actividades industriales que regula la ley. A los efectos de saber cuáles son estas actividades de industrialización de los hidrocarburos, sobre todo ya viendo parte más procesada de los hidrocarburos refinados, pues comprenden todas las actividades de separación, de destilación, Destilación. purificación, mezcla y transformación de esos hidrocarburos, que son realizados con el propósito
de agregar un valor a esa sustancia mediante la obtención de especialidades derivadas del petróleo y de otros hidrocarburos. Todas estas actividades pudieran ser realizadas por el Estado, ¿sí? O por otras empresas, pero también por otras figuras, que es la empresa, pero que sea de su exclusiva propiedad, o también por empresas mixtas con el que tengan evidentemente una participación del Estado y otra privada, y en cualquier proporción pudiera darse. Y evidentemente, pues nos da también al último una posibilidad de que lo hagan las empresas privadas. Ahora, em, es que aquí me da un aviso de 10 minutos, está muy rápido esto acá. Ajá. Eh, Ahora, cuando se busca fomentar, cuando se busca estimular todas estas especies de actividades, evidentemente están promovidas o están estimuladas por esta ley. Porque todas estas actividades de industrialización de hidrocarburos del país debe ser mucho más masivo este proceso de industrialización. En el caso de las empresas privadas que se dediquen a este proceso de lo que es la industrialización de hidrocarburos refinados, ellas deben obtener un permiso. Ese permiso debe ser evidentemente acordado al Ministerio de Petróleo. En aquella oportunidad, pues era el Ministerio de Energía y Minas. Sí, exacto. Quienes se dediquen a todas estas actividades deben inscribirse en un registro que en efecto lleva este ministerio. La ley igualmente nos prevé que esas actividades finales como son las de comercialización, y en estos casos la ley se refiere a comercio interior, a comercio exterior, tanto de hidrocarburos naturales como de sus derivados. Estas actividades, si se quiere ya del sector terciario de comercialización de hidrocarburos naturales, solo pueden ser ejercidos por empresas del Estado. Ahora, Exacto. en el caso de empresas mixtas que lo efectúen actividades primarias, solo pueden vender esos hidrocarburos naturales que produzcan a estas empresas del Estado. Ahora, la ley me establece expresamente que cualquiera de las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de productos derivados de los hidrocarburos constituyen un servicio público, y las personas, bien sean naturales o jurídicas, que desean ejercer estas actividades acabadas de mencionar, pues deben obtener un permiso del Ministerio de Petróleo. Estando en potestad de este ministerio, revocar esos permisos en dado caso cuando exista algún incumplimiento de alguna disposición que establezca esta ley. La ley. También pudieran algún incumplimiento basado en el reglamento o cualquier otro tipo de resolución que emane del ministerio competente. Eso también. Ahora, la ley también me estipula una imposición taxativa, es decir, que no se puede eludir en cuanto a lo que es, a lo que son las oficinas subalternas, ya que se prohíbe que todas esas oficinas subalternas de registro y notarías, que cuando existan documentos relacionados con actos que tengan que ver o que tengan que ser referidos a cualquier autorización del Ministerio del Petróleo, pues no le deben dar curso si no existe esa permisología o esa autorización. En caso de que no se cumpla esa disposición, pues no tiene ningún valor ni efecto jurídico.
y así lo vemos en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. No sé si en alguna oportunidad pues han logrado observar de algún caso o algún tercero que hayan podido escuchar, pero cuando No, se quiere ir a constituir cualquier tipo de empresa bajo la figura mercantil que, que se quiera constituir, pues en el caso de que exista ese o vaya referido a lo que es los hidrocarburos, no cualquier particular no lo puede constituir y es allí donde se llama este articulado. Entonces, ok, efectivamente, esto se aplica en en todas oficinas de registros y notarías y, como le digo, en una oportunidad, pues, pude, iba a ir a querer constituir una firma personal ante un registro mercantil. El objeto de esa firma, por lo general, suele ser bastante amplio. En alguna de ellas se solicitó, pues, que se fuera, esa firma se fuera a encargar de cierta comercialización de aceite de motor para vehículos. Y pues una vez presentada, evidentemente me hicieron la observación de que eso no podía hacer y tenía que quitar esa parte del objeto para poder darle curso a lo que es la constitución de esta firma. ok, Luego vemos en la ley una sección referida a lo que son las multas en cuanto existan infracciones, ya que se pueden dar perfectamente algunos incumplimientos referidos a seguridad, a protección de instalaciones, en cuanto también a las personas, en cuanto a los bienes, en cuanto a las construcciones construcción de obras e instalaciones. y otras obras o servicios, a lo que son normas de calidad en cuanto al transporte y la final distribución de hidrocarburos y sus productos derivados. Y también en cuanto a la estipulación de precios, de los productos y de los servicios. En estos casos, pues evidentemente hay unas sanciones reflejadas en multas o unidades tributarias o en suspensiones de estas actividades por un lapso de tiempo, sin que con ello no implique de que se llegue a aperturar u otras acciones civiles, fiscales, penales, administrativas, es decir, abre todo el abanico de posibles sanciones que puedan darse. Y ello, Se pueden llevar a cabo. sí, se puede llevar cualquier tipo de, de sanción. Ahora, en una especie de lo que es una manera de resumen y resaltar algunos aspectos importantes de la ley de hidrocarburos, pues podemos decir que esta partió de la división entre lo que se llaman a las actividades de aguas arriba y aguas abajo. Entonces, no sé si lo llegaron a ver en alguna oportunidad por allí esos términos. Eso significa en el área de hidrocarburos algo distinto al área general, ¿sí? Cuando hablamos de aguas arriba, entonces es cuando comprende las actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos localizados en tres divisiones. En nuestro país, en cuanto a lo que es el oriente, el occidente y la faja del Orinoco. Ahora, con respecto al negocio de gas, comprende lo que es la compresión, producción y procesamiento del mismo. Ahora, cuando hablan de operaciones aguas abajo, incluye las actividades de refinación, comercio, suministro de crudo, productos refinados, procesamiento, transporte y mercadeo. Entonces, esas actividades aguas arriba, se estableció que esas reservas son solo para el Estado. Como tal, es quien puede ejercerlo, bien sea por empresas donde el Estado es el único accionista o por empresas mixtas. Y ahora, Con empresas mixtas. exacto, y en el caso de las actividades de las empresas mixtas,
o las actividades de aguas abajo, la ley sí reconoció el derecho de la iniciativa privada para emprender esas actividades. También podemos decir que en Ok. el 2006, fecha en la cual pues, fue reformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ha utilizado el instrumento normativo para crear empresas mixtas. Con esto se puso fin definitivo a la llamada apertura petrolera, ya que en efecto todos los proyectos petroleros en los cuales hubo participación privada o hay participación privada, solo hoy en día eh, son controlados por el Estado. Que bueno, que con la entrada en vigencia de esta ley en el 2006, pues el Estado venezolano en ese momento, todas estas concesiones iban a estar igual a manos de PDVSA. Evidentemente, en los últimos años vimos que a raíz de ciertas condiciones, pues vimos concesiones otorgadas a empresas como Chevron, pues, que fue un hecho público y notorio, haciendo como una serie de excepciones a lo que nos establece la ley, dado la necesidad, dado las condiciones del país, pues ustedes vieron que se tuvo que hacer algunas negociaciones con esas empresas internacionales. ¿Sí? ¿Me oyen ahora sí? Ok. Sí, sí, lo escucho, sí lo escucho. Ok, bueno, entonces eso por lo que es esta ley orgánica de hidrocarburos, conocida como LOC. Ahora vamos a hablar un poco, si se quiere, de lo que es la segunda ley orgánica de importancia o de más importancia en nuestro país, como lo es la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Estos hidrocarburos gaseosos y la ley es muy específica y nos dice que no sean asociados a los yacimientos de petróleo. Entonces, todos esos hidrocarburos se rigen por esa Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos del 1999. Esta ley fue inspirada en la Ley de Hidrocarburos de lo que es específicamente de la reforma de la regulación del gas natural en Europa. El articulado de esta ley nos comienza estipulando que serán bienes del dominio público los yacimientos de hidrocarburos gaseosos que estén existentes en el territorio nacional. Igualmente todos los que estén bajo el lecho del mar territorial, de lo que es la zona marítima contigua, e igualmente la plataforma continental. Por ello, pues todos estos hidrocarburos serán inalienables e imprescriptibles. Inalienables e imprescriptibles. Es decir, no pueden ser vendidos, no pueden ser traspasados y no pueden ser adquiridos por el paso del tiempo por cualquier extranjero. Entonces, ¿qué aspectos me va a regular esta ley? Esta ley nos establece que todas las actividades de exploración en estas áreas que mencioné, en donde estén buscándose se estén buscando yacimientos de hidrocarburos gaseosos, pues igual como explotación de esos yacimientos van a ser reguladas por esta ley. Y también nos hace mención a lo que es la recolección, almacenamiento y lo que es la utilización de ese gas natural no asociado que es proveniente de dicha explotación, como de otro gas que viene asociado con el petróleo u otros fósiles. Ahora, esta también nos dice que nos regula el procesamiento, lo que es de la industrialización, eh, la parte del transporte, la distribución, el comercio interior y exterior de estos gases.
Esta ley nos ha establecido que dichas actividades las podrán ejercer tanto el Estado directamente o a través de entes de su propiedad, o también lo podrán ejercer personas privadas, tanto nacionales como extranjeras, sin la necesidad de la participación del Estado. También establece expresamente Ok, todas las actividades referidas a la ley, que son todas las que vemos aquí en esta ley son de una actividad pública y que como tal no pueden, son declaradas de utilidad pública. Son de utilidad pública, así como también todas esas obras donde se van a desarrollar las actividades. Y adicionalmente a ello, las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y distribución de gases de hidrocarburos destinados al consumo colectivo se constituirán como un servicio público. Entonces, a grandes rasgos, podemos sintetizar la importancia de esta ley en los siguientes puntos que regula. Y es que ella regula la explotación de las reservas probadas de ese gas natural para atender primordialmente el mercado nacional, doméstico, también el doméstico y el internacional. Porque evidentemente va a ir como un producto exportable, bien sea como materia prima o como combustible a otros países. También correcto. establece la propuesta de dar reservas de gas libre, ya así para así no depender en gran medida de ese gas asociado, que es sujeto a muchas variables de producción petrolera. Con esto se estimula la búsqueda de yacimientos de gas libre. Eh, También vemos que todas esas actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de sus entes, como ya fueron mencionados, y también como empresas privadas, a través de las respectivas licencias que ante el Ministerio de Petróleo se deben tramitar para que puedan ser ejercidas. Estas licencias y permisos se otorgarán a proyectos bien determinados y que se comprueben que estén dirigidos al desarrollo nacional. Con esta ley el Estado nos dice que exigirá una regalía del 20% por lo menos sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos. Ahí la diferencia con la otra ley que acabamos de ver de hidrocarburos. También vemos la creación en esta ley, nos promueve la creación de un ente como lo es eh, un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional del Gas para promover un desarrollo del sector y también la competencia en todas las fases de la industria de hidrocarburos gaseosos relacionados con actividades de transporte y distribución, que como les había comentado, pues son declarados de servicio público e utilidad pública. Ahora, para Ok. establecer lo que son los precios del gas natural y tarifas de transporte y distribución, estas deberán ser facilitar lo que es la recuperación de las inversiones y así poder obtenerse una renta razonable, también como para obtener un mantenimiento adecuado del servicio y así asegurar Por a lo los menos. consumidores el menor costo posible. La ley tiene unas estipulaciones en las que se busca evitar las conductas monopólicas, es decir, no se permitirán que una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución. Sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto lo requiera, podrá ser autorizado por el ministerio para ejercerlas, en este caso para ejercerlas. Y así, si eso se diera, establece que deben llevarse contabilidades separadas, así como Ok. sean unidades de negocio claramente diferenciadas. Y se dará Exactamente. Sí.
según lo que establece la ley, a los proyectos de industrialización de hidrocarburos gaseosos que propendan a la formación del capital nacional para agregarle valor a esos insumos y cuyos productos sean competitivos en el mercado exterior. Esta ley orgánica de hidrocarburos gaseosos descansa básica sobre dos grandes principios. En primer lugar, esta ley es una ley que llaman de liberalización del mercado, ya que su objetivo central es la promoción y el estímulo de la inversión privada, ya que esta da mayor oportunidad al sector privado nacional y extranjero de participar en todas las fases y actividades relativas a esta industria. Esta liberalización encuentra diversos fundamentos jurídicos y principalmente en el artículo 58, en donde se derogó la reserva que se le hacía al gas natural en la ley de 1971. Entonces, esa cláusula derogó o eliminó lo que es esa reserva que había sobre el mercado, según ese anterior régimen jurídico. Y entonces con ello se reconoce que la ley actual recalca fuertemente de que los particulares tienen los derechos a ejercer las actividades que comprenden el mercado del gas, derecho que se entiende propio de los operadores económicos como derivación del derecho fundamental a la libertad económica establecido en el artículo 111 y 112 de la Constitución Nacional. Bueno, esto como a grandes rasgos, lo que les quería plasmar en la sesión del día de hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Igualmente cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer por los medios que ustedes conocen en la plataforma. Y pues Sí, bueno, señor. pues por el momento si tienen alguna pregunta y si no, pues al posterior igualmente los puedo atender con mucho gusto, pero pues por cuestiones del tiempo ya vamos a cerrar la presente sesión. Ok, Disculpen no, todo, inconvenientes, a veces un poco o algún inconveniente que hubo, pero al final tuve que, por cuestión de tiempo, ir un poquito más rápido, pero espero que me hayan comprendido y haberme hecho llegar la tranquilo, idea. tranquilo, tranquilo. No, no, sí, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, bueno, hasta acá la presente sesión. Muchas gracias por la asistencia, gracias por participar y pues siempre a la orden de este servidor. Muchas gracias y feliz tarde.